esto había nacido en el 2019 y nosotros habíamos encontrado ya estudios sobre esto que denominaban COVID en el 2003, 2006, puestos en... Entonces todo no cerraba. Ahora decime cuántas PCRs hiciste Y para esto, para para esto, para COVID, SARS-CoV-2. y aproximadamente 16.000, cerca de 16.000 determinaciones hicimos. ¿Y qué ciclo de corte, cuántos ciclos El, usabas? no, el ciclo de corte, que era algo muy importante, el ciclo de corte en una PCR no puede, para definir con cierta precisión, no puede ser mayor de 30, 31. Y los kits estaban hablando de ciclo de corte de 40, entonces vos empezabas a tener un montón de falsos positivos. Eso nos daba que a nosotros teníamos menos de una tercera parte de lo que el Ministerio de Salud de la Nación reconocía como personas con presencia de estas secuencias, ¿no es cierto? O sea, con COVID. Así que, bueno, eso empieza mucho, pero como te digo, digamos, desde el principio me parece que las cuestiones no estaban muy claras. Y digo esto y me gustaría que vos cuentes un poco, ¿no? Es decir, esto de decir qué es lo que... porque al principio no estaban los que llamaron vacunas. Al principio no pasaba esto. Pero había un tratamiento de lo que se denominó pandemia muy confuso, porque Didier Raoult, uno de los mejores epidemiólogos del mundo, un francés, hablaba claramente que el confinamiento general, así masivo, era tratar la epidemia como si fuera una epidemia de la Edad Media, que lo correcto era confinar solo a los que estaban supuestamente contagiados o enfermos, pero no a todo el mundo. Bueno, a partir de ahí ya las cosas no empezaban a estar claras, así que... Para mí, a partir de que no veía personas enfermas, como que nos confinaron y decretaron una pandemia sin que haya personas enfermas, y nunca vi morir a nadie en la casa y nunca vi morir a nadie en la calle. Claro, exactamente. Solo en los hospitales, solos con el respirador mecánico o con el casco de oxígeno. Bueno, sí, eso fue muy interesante, porque además estaba el estudio que hicieron en Italia, los médicos italianos, que desobedieron la orden de OMS que no se podía hacer autopsias, y cuando hicieron autopsias en los que fallecieron asociados al COVID, encontraron que gran parte de lo que la razón de su fallecimiento era la intubación. El doctor Baco. Claro, y eso fue en marzo, y eso presentaron en el Senado. Eso Italia, fue en el 2020. Marzo del 2020 sí. Aproximadamente. Marzo. Un poco después. Marzo, porque, bueno. Sí, no sé, julio habrá sido. O en julio del 2020, sí. Fue muy temprano. Y acá nunca se escuchó esto, nunca se habló de esto. Entonces era como que se hizo una medicina basada en la obediencia y no basada en la evidencia. Justamente. Y ahí viene. La obediencia, porque la OMS nos baja los protocolos, nos baja el único tratamiento, diciendo que como no se conocía la enfermedad, no podía haber otros tratamientos. Sin embargo, ellos bajan esto de la intubación. Y cuando, por ejemplo, el doctor Guillermo García, farmacéutico argentino, nos brinda la fórmula del ibuprofeno inhalado y salva un montón de vidas junto con Lorenzo Viña, y nosotros le presentamos esto a los legisladores de Neuquén, por ejemplo, y se presentan 2 proyectos en la legislatura y no lo aprueban. Y nosotros entonces hacemos una denuncia, una demanda al Ministerio de Salud de Neuquén por no aprobar el ibuprofeno inhalado, que con 4.500 pesos tenías 75.000 dosis en ese momento, y no lo quieren aprobar, ¿no? Pero sí el ibuprofenato de sodio del otro laboratorio, ese sí. Entonces ganamos la denuncia, pero y tampoco lo disponen. Nadie lo escuchó, además. Tampoco lo disponen. Tampoco el uso de ivermectina, que ya había hablado Didier Raoult y otros médicos
sobre la posibilidad de utilizar eso para hacer este tratamiento. Tampoco el uso de análisis de la sintomatología y tratamiento de la sintomatología, como la utilización de, bueno, el ibuprofeno inhalado como antiinflamatorio, anticoagulantes. Por eso lo que nosotros vimos en ese momento era Eso es muy que importante. el que se internaba moría y el que se quedaba en la casa con un tratamiento alternativo salía adelante. Y la contagiosidad no era real. El diagnóstico no era real. Entonces, fueron muchos factores. Sí, exactamente. Creo que hay una infinidad de factores que no cerraron desde el primer momento, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha colocado, y entre los infinidad de factores era, primero, cómo hacíamos el diagnóstico. Segundo, qué tipo de enfermedad teníamos. Cómo esto que vos estás diciendo, ¿no? Que los que se quedaban en la casa no tenían, o sea, salían sin Salían problemas. adelante. Y los que estaban internados fallecían. Pero esto nos lo decían los mismos enfermeros, enfermeras que estaban en contacto con los pacientes y ellos mismos decían, y ellos mismos nos venían a pedir el ibuprofeno inhalado, que lo elaboraban nuestros farmacéuticos magistrales, lo regalábamos y ellos mismos decían, necesito para mi amigo que está internado, necesito sacarlo. Y no dejan. Y se generó un tráfico de ibuprofeno inhalado que estaba por izquierda. Sí, Pero eso salvó miles de vidas y eso nadie habla. Exactamente, sí. Y después, algo importantísimo que a mí al menos me abrió todo un panorama fue el informe de la JARC, de la Junta Argentina, Sí. ¿sí? Hablando de lo que se venía, de esto de la proteína Spike, de que esa vacuna iba a estar basada en ARN mensajero de una proteína no humana. Y ahí vos podrás explicar perfectamente el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, no solo de eso, sino que contradecía contra todo lo que nosotros conocíamos en los últimos años de cómo evolucionaba lo que se denomina una partícula viral y los procesos de las partículas virales. Y además el tema de las vacunas, que uno decía, ahí empezaba a entender, bueno, ¿por qué esto se difundió tan grande? Porque, ¿qué pasaba? Hay que fabricar vacunas. Vacunas que no estaban aprobadas, que se fabricaron en muy poco tiempo. Vacunas que utilizaban sistemas de transgénesis que nunca iban a ser seguras, porque nunca vamos a saber cómo esa secuencia que se introduce en la vacuna se va a introducir en nuestro cromosoma en determinado tiempo, y por lo tanto eso puede pasar en 6 meses, en 10 meses o en 10 años. Todo incierto, ¿no? Muy, muy incierto. Y bueno, y los tiempos que nunca dieron, porque todos sabemos que para elaborar un lote de 100.000 unidades tenés un tiempo de planning, de planificación, un tiempo de control de calidad de las materias primas, del material de empaque, y ese tiempo no existió. O sea, no me pueden hacer creer que en 6 meses elaboraron millones de frasquitos, millones de tapones, y el contenido, que no era cualquier contenido, era una tecnología... No, era una tecnología nueva, extremadamente riesgosa para ser utilizado a nivel masivo como... Era una tecnología extremadamente riesgosa, punto. Mucho más para ser utilizado a nivel masivo como ha sido utilizado. No solo los tiempos no existieron, lo cual no daba seguridad. No fueron analizadas los viales, digamos, de esas vacunas. Claro, cuando fue pasando el 2020 y uno fue viendo los distintos procesos, viendo el estudio de los médicos italianos, donde decían que bueno, la muerte no se producía por esto que habían denominado COVID, sino por mala praxis médica, concretamente hablando.
Cuando uno empezó a ver esto, cuando vio que el sistema de diagnóstico tampoco era seguro, sino que se inventaban sistemas de diagnóstico, o si yo diagnosticaba, a ver, esta persona tiene una secuencia compatible con el COVID, entonces toda la familia se incorporaba al CISA como que era COVID positivo. Exacto. Y se encerraba toda la familia. Entonces, aunque no tengan síntomas. Aunque no tengan ningún síntoma. Cuando se hablaba de asintomáticos, bueno, cuando nunca se cuestionó la teoría del contagio, entendiendo que la enfermedad iba a ocurrir, según había hablado hace muchísimos años Bencham, el maestro de Pasteur, en la intersección de tres conjuntos: el medio ambiente inadecuado, la presencia de un microorganismo y la desarmonía de este equilibrio dinámico que es lo que entendemos por vida. Entonces, solo en intercepción de esos tres conjuntos va a ocurrir la enfermedad. Entonces, eso no ocurría y nos colocaban miedo, como yo decía antes, la mejor forma de dominar a las personas es a través de aplicar el miedo. Y el sistema, el poder hegemónico mundial, lo más caro que tiene para aplicar el miedo es el plomo, es decir, meter una dictadura, una guerra, un esto. Acá aplicaron el miedo gratuitamente, porque utilizaron los medios masivos de comunicación. Se bloqueó los debates, se bloqueó la investigación que pedimos de los pacientes que fallecieron con microscopía electrónica para eventualmente evaluar. Se bloqueaban las autopsias, o sea, todo estaba en contradicción con lo que había que haber hecho desde una perspectiva científica y médica básica. Y todo muy rápido. Y todo fue Para mí era una carrera en donde siempre estaban primero ellos con su desinformación, con las medidas, y nosotros atrás tratando de, no sé, llegó la vacuna el 24 de diciembre de 2020, y ya en enero tratando de conseguir viales para poder analizarlos. Y no permitían analizar los viales. Y no permitían entonces hacer todo eso. Y había que de manera oculta. Prácticamente de manera oculta analizar algo que me iban a inyectar. ¿Y por qué yo voy a dejarme inyectar algo sin dar el consentimiento? ¿Y por qué ningún gobierno hasta la fecha analizó esos viales? ¿Y por qué ningún gobierno hasta la fecha? A analizar, a investigar lo que hay ahí adentro, y lo que le están colocando a toda la población. Y nosotros de manera independiente, con los pocos recursos, poniendo en riesgo un montón de cuestiones, llegamos a hacer esos análisis los que pudimos, como se pudo. Bueno, eso es muy interesante, creo que es muy interesante los análisis que hicieron en esos viales, entre otros, vos, Marcela, Sangorrín, Marcela Huite también estuvieron, y que sería importante que cuentes qué es lo que se halló en esos viales con tecnología científica, con metodología científica adecuada para determinar la presencia de lo que se halló. Porque después podemos hablar de cómo es la composición de las vacunas según lo que ellos admiten que tienen, porque el Ministerio de Salud de la Nación Argentina nunca jamás analizó los viales y solo aceptó que eran buenos porque decían que eran buenos quienes los fabricaban. Nosotros desarrollamos hace más de 10 años una plataforma diagnóstica de alta complejidad para ser utilizada en lugares de baja complejidad, que se basa básicamente en el sistema de amplificación génica por la reacción en cadena de polimerasa. Y esto es para enfermedades infectocontagiosas. Empezamos con tuberculosis, papillomavirus, infecciones influenza A, influenza B, virus sincicial respiratorio y COVID, entre otros. Dengue también. Ahora yo te hago una pregunta. Sí. La secuencia sí. que se amplifica para diagnosticar el SARS-CoV-2, sí. ¿es específica de ese virus? ¿O de ese teórico virus?
Es muy interesante la pregunta y creo que amerita, digamos, contestarla con mucho cuidado. ¿De dónde nosotros sacamos la secuencia que se amplifica para amplificar eso? De la secuencia aceptada por el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y aceptada por el Instituto Pasteur del país y por el Paul Ehrlich de Alemania. Ellos colocan una secuencia que lo asocian a ese virus y dicen todos los estudios van a ser realizados con esta secuencia, y de ahí salen los estudios. Dicen, bueno, nosotros tomamos esa secuencia, desarrollamos nuestros propios primers, cebadores, y hicimos el estudio, pero lo que no hicimos es seguir las recomendaciones que ellos decían de utilizar un ciclo de corte de 40. ¿Por qué? Mediante el sistema que ellos utilizan un sistema de detección fluorométrica que utiliza una molécula que cuando la temperatura sube muchas veces se rompe, y al romperse esa temperatura, al romperse esa molécula, se produce la fluorescencia. Entonces, el diagnóstico positivo aparece no porque se detecta la secuencia, sino porque hay una ruptura física de la molécula que es la encargada de detectar la secuencia. Por eso no se puede hacer más de un CT de 30 a 31 ciclos. Este es el punto. Bien, pero ¿la secuencia es específica o no? ¿O está en...? Es específica según la secuencia que definen como asociada al virus del COVID, a lo que denominan virus del COVID, y que además está descripta ya en el 2006-2008. Hay trabajos en revistas científicas internacionales, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, que ya describen esa secuencia. Pero el SARS-CoV-1 supuestamente tiene un 98% de homología con el SARS-CoV-2. Bueno, por eso tenemos SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, e inclusive han diseñado o han hablado de un SARS-CoV-3. Y otros virus respiratorios, entiendo que esa secuencia se repite en diferentes virus. Y parte de esa secuencia aparece en virus como el virus de la influenza A y de la influenza B. Entonces, ¿es específico o no? Nosotros buscamos un fragmento de esa secuencia que solo aparecía en la secuencia descripta para COVID y que no combinaba. Bien. Eso es lo que nosotros hicimos como biólogos moleculares, como, digamos, profesionales del área, ¿no? Desarrollamos nosotros los segmentos en un fragmento que no estaba combinado. Comparamos la secuencia influenza A, influenza B y de esta que estaba asociada al COVID, y buscamos la secuencia que no. Bien, no o sea, ustedes en nuestro se puede test, decir en nuestro test. Que el test de ustedes fue mucho más específico que el general, que el protocolo general que utilizaron los demás. Se puede decir eso, que fue mucho más específico, tal cual. Bien. Ahora, hay otra cosa que hay que decir con respecto a la PCR. Una, el tema del CT. Dos, que no siempre, de acuerdo al número de ciclos que levanta, o sea, no es lo mismo que levante. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos son los procesos de amplificación génica. Y se llama termociclado porque hay 3 cambios de temperaturas o 2 cambios de temperaturas. Uno de alineación del fragmento para extender y otro de disociación. El de disociación a 95 grados y de alineación está entre 58 y 62 grados. Eso depende. Donde se pegan los primers con los cada vez que ocurre eso, se produce un nuevo segmento y vuelve a empezar otro ciclo. Entonces, por eso se llama ciclos. Reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es la enzima que extiende y fabrica los segmentos. Una vez que eso pasa, después de 30 ciclos, como sube muchas veces la sonda a 95 grados, empieza a romperse. Y a romperse produce una fluorescencia inespecífica. Por lo tanto, no puede pasarse de 30 a 31 grados para decir esto es positivo o no. Ahora, no es lo mismo. Hay un manejo importante
El que diseñó esto sabía eso, no podía Sí, ignorarlo. obvio. A No, eso no, podía ignorarlo. esto no se ignora. De hecho, la OMS en el 2021, como ya empezó con las series de inoculaciones, dijo que no se podía hacer PCR que subieran más allá de los ciclos 30. O sea, la misma OMS en el 2021 ya define que los ciclos tienen que cortarse a nivel del CT30. Pero lo otro que es importante también saber es que cuando nosotros decimos que detectamos la presencia de una secuencia de nucleótidos, estamos detectando exactamente eso, la presencia de una secuencia de nucleótidos. No estamos detectando una partícula, entre comillas, viva, Viral. o una partícula viral, no, sí. sino una secuencia de nucleótidos. Por lo tanto, una secuencia de nucleótidos puede estar presente posterior a que haya habido una enfermedad producida por un microorganismo, porque se rompe ese microorganismo y lanza la frecuencia y lanza el genoma en todo nuestro organismo, y eso nos coloca, está en el lugar que lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo individuo que tiene una secuencia positiva está enfermo. Exacto. Puede ser que ya haya transcurrido la enfermedad y que sea... Tampoco es coherente la historia de los asintomáticos, porque si yo estoy sano, o sea, no tengo síntomas, no estoy enfermo, por más de que tenga el... ¿Y esto por qué lo digo? Porque ustedes habrán oído hablar de una parasitosis que es muy común, que se llama Toxoplasma gondii o toxoplasmosis. Uno, en determinados lugares, por ejemplo en París, 2 de cada 3 individuos de la población de París tienen toxoplasmosis. Una vez que el Toxoplasma gondii ingresa en nuestro cuerpo, no se va más. Por lo tanto, yo puedo detectar el Toxoplasma gondii en nuestro cuerpo sin que yo esté enfermo de toxoplasmosis. Bueno, esto pasa con todos los microorganismos que están dando vuelta. Tenemos que entender que el 90% de todas nuestras células son microorganismos. Solo tenemos un 10% en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, de células eucariotas. Bien. Entonces son cuestiones que hay que comprender para hacer el tratamiento y el diagnóstico y posterior tratamiento. Pero bueno, me parece que en el marco de todo esto uno empieza a entender, y ahí va, ¿por qué venía todo esto? Porque para fines del 2020 aparece, como vos mencionabas, ya la necesidad de introducir inoculaciones, denominadas vacunas, desarrollados en un tiempo extremadamente corto y con números de insumos extremadamente grandes, a nivel para que alcance a toda la población y se pueda vender, que no tenían demasiada razón para hacerlo en tiempo tan corto, para poder ser utilizado en forma tan masiva en tiempo tan corto. Además, muchos de esos viales no fueron analizados por los gobiernos que aceptaron esto. Ninguno fue analizado. Perdón, correcto. Ningún vial fue analizado. Entonces acá uno se pregunta, y bueno, acá, Lorena, cuando vos empezaste a analizar esto con la tecnología que vos tenés en los institutos donde trabajás, que es una tecnología claramente científica e indiscutible para el análisis de los resultados que vos tenés, bueno, sería importante que menciones qué es lo que has encontrado en estos viales, ¿no? Sí, sí. Me parece... Pero antes de eso, ¿no?, aclarar algo que sucedió. Además de estos tiempos tan acelerados, ¿no?, de elaboración, el tema de que nos cambiaron previamente la ley de vacunación. No solo en Argentina, sino en casi todos los países del mundo. Nosotros teníamos una ley que era la 22.909 y a fines del 2018, principios del 2019, sacan la ley 27.491, totalmente inconstitucional, donde ahí
lo que dice esta nueva ley, lo que dicta, Eso es importante. por ejemplo, en el artículo 7, que pasarían a ser obligatorias todas las vacunas que surjan de una emergencia epidemiológica. Y en el artículo 13, en síntesis, te dice que si no tenés las vacunas no podés acceder a una ART, no podés renovar un DNI, sacar un carnet de conducir, estudiar en ninguno de los niveles, cobrar un plan, trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ver todos nuestros derechos, no? Claro, pasamos de ser sujetos de derecho a... Eso fue previo. En el año 2015... Bueno, eso es importante. En el año 2015 modifican el Código Civil y Comercial y cambian la definición de cuerpo. En el artículo 17, ¿sí? Esta modificación, ¿qué significa? Que el cuerpo deja de ser sujeto de derecho para pasar a ser objeto del Estado. Y que está por arriba de tu individualidad la salud pública, la salud de los demás. Es decir, y entonces, bueno, ya al cambiar, ¿por qué nos cambian? Justo antes de que empiece todo esto, nos cambian la ley de vacunación, que favorece claramente a los laboratorios, a las multinacionales, los laboratorios internacionales, porque en esa misma ley dice que estos laboratorios van a ser proveedores, pueden ser proveedores de estas sustancias. Entonces, durante todo el 2020 y parte del 2021, recuerdo que estábamos tratando juntando firmas para derogar esa ley, porque sabíamos que era inconstitucional. Y bueno, una vez que llegan estas mal llamadas vacunas a la población y que ya se empiezan a ver efectos adversos y empiezan a haber muchas muertes súbitas, estábamos desesperados por saber qué había dentro. Claro. Porque sabíamos que lo que había por definición ya era tóxico, el ARN mensajero de la proteína Spike. Eso es importante y después me gustaría poder hablar algo sobre eso, Sí. Pero me interesa el tema de lo que ustedes encontraron. Sí, y por qué llegamos a analizarlas. ¿Y por qué se llegó? Claro. ¿Por qué llegamos? Porque lo primero, uno siempre trató de ir por el camino correcto, ¿no? Hacer un pedido de información pública, pero no te respondían, muchas veces sí, muchas veces no. Para ver que el Estado, que el gobierno responda, que el Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, nos responda qué es lo que estaba pasando. Sí, es cierto. Y además, cuando solicitamos la utilización de microscopio electrónico, como el de la Facultad de Medicina, el Instituto Malbrán, para investigar Claro. en los tejidos de esos pacientes qué era lo que estaba pasando y podíamos establecer una asociación entre la presencia de ciertas partículas y la sintomatología que se veía, y eso fue ignorado totalmente. Cuando pedimos un debate público, científico, también fue ignorado totalmente. Exactamente, estuvimos pidiendo constantemente un debate científico y público y eso nunca se dio. Entonces ya frente al hartazgo, ¿no?, de esta situación y de que ya el doctor Pablo Campra había detectado partículas de óxido de grafeno, entre otras cosas, porque el estudio de Campra es mucho más amplio, en ese entonces dijimos, bueno, la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, jamás nos quiso atender. Nos cansamos de presentar notas, de ir al ministerio, de estar horas ahí. Nos ponían un candado, ya cuando nos veían llegar nos ponían un candado para que no ingresemos. Y jamás pudimos dialogar con la ministra. ¿Qué había más importante, me pregunto yo, a que estén inoculando a todo el mundo con una sustancia potencialmente tóxica, si se quiere poner en duda, pero sabíamos que era tóxica y que estaba generando ya efectos adversos? ¿Qué había más importante que eso? Y que empiecen a inocular a los niños, que fue una decisión que se toma en el 2021, cuando sabemos que los niños no eran una población en riesgo. No, que tienen
Que ellos Entonces, mismos decían, hablaban de que no era una población en riesgo, porque la Sociedad Argentina de Pediatría define una tasa de mortalidad de 0,00006%. Por lo tanto, una enfermedad que prácticamente no existe. exactamente. Totalmente. Y que Así además que- estas vacunas definidas experimentalmente nunca jamás debieran ser aplicadas a los niños porque violaron el Tratado de Helsinki, violando los derechos humanos de los niños, que prohíbe, que fue firmado por nuestro país y que prohíbe la aplicación de experimentos en niños, aun cuando los padres consientan Sí. esa aplicación. Queda claro que acá violaron todo. Violaron la Constitución, violaron los derechos naturales que tenemos. Violaron los derechos humanos. El derecho- Se cometieron derechos- crímenes de lesa humanidad y en esto ha sido Bien. contundente, claro y definitivo. Y ahí quiero llegar, porque después de que nunca nos quieren atender y no hay escucha del otro lado, el 5 de noviembre del año 2021, nosotros vamos al Ministerio de Salud. El 3 de noviembre se publica este estudio enorme de eventos alarmantes en inoculados, donde hay trabajos científicos de muchos lugares, de muchos países del mundo. Entonces nosotros vamos con toda esa documentación, con el informe de la JARC, a presentarlo en el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén. Nos atiende Matías Neira, que en ese momento era el director de atención primaria de la salud de Neuquén, y le ponemos sobre la mesa estas cartas, ¿no? ¿Qué está pasando? Acá se encontró tecnecio en estos viales. Porque ustedes hallaron... Todavía no. Eso es lo que eso hicieron es otros colegas. Lo que hizo Entonces, claro, exactamente. pero ya eso, sabiendo que eso ya estaba analizado, Sí. Frenemos esto. Lo que siempre quisimos es frenar esto, frenarlo. Ni siquiera, bueno, está bien, fuiste inocente, aprobaste esto sin saberlo, fuiste ignorante. Por eso yo le decía a Neira, sos ignorante o cómplice. Pero no sos un mal tipo. Claro, o sos ignorante o sos cómplice. No hay un término medio acá. Entonces él prefirió levantarse, irse, archivar todo eso, nunca mirarlo, y así sigue pasando el tiempo, volvemos insistentemente a ir a hablar hasta que él nos dice que el 27 de diciembre del 2021 nos iba a otorgar un debate público. Viajan a Neuquén abogados, médicos, personas de todo el país para presenciar ese debate público, abierto, Sí. científico, entre ambas partes, si se quiere, y ese día nos ponen nuevamente una cadena con un candado en la puerta de nuestro Ministerio de Salud. Y nos dejan ingresar solo a Natalia Martín y a mí, ¿sí? Y este señor nos atiende ya con un abogado y nos dice, a ver, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pretendemos que nos den una respuesta, que podamos debatir por qué cierran el ministerio, por qué no pueden hablar, por qué no se puede hablar de este tema. Y ellos nos dicen, no nos interesa hablar, si quieren hagan la denuncia correspondiente, porque nosotros les decíamos, bueno, entonces vamos a hacer una denuncia. Y en ese momento, me acuerdo que Natalia Martín saca la denuncia, hecha por Natalia de Vega, donde denunciamos por crímenes de lesa humanidad al Ministerio de Salud, y ahí es donde tiene que intervenir luego una fiscal. Estuvimos muchas horas ese día. Tiene que intervenir una fiscal, abrir un número de caso para que se investigue, o sea, qué estaba pasando. Y al otro día vamos a la fiscalía con una mediadora, pero lo cómico es que la mediadora estaba con nosotros. La ministra nuevamente no se presenta. No había forma de que la ministra, no hubo forma desde el 2020 a la fecha de que la ministra de Salud No, creo que hubo una llegue clara al diálogo. actitud criminal a lo largo, ahí en Neuquén fue más que evidente, pero a lo largo del país también, con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con los ministros y funcionarios, una clarísima actitud criminal con esto, ¿no? En función de esto que vos estás comentando, de que niegan investigar, no hacen análisis, no inscriben esto en el INAME como medicamentos, en fin, hay un montón de cosas. Exactamente, y después Y de que esto lleva nosotros, a claro, iniciamos la denuncia, después iniciamos una denuncia más formal con abogados, y ahí ya estaba el número de caso abierto.
El tema es que la fiscal nunca quiso investigar nada. Y de hecho me dijo, bueno, pero vos no presentaste ningún estudio tuyo, como si fuera que yo tenía la obligación de ponerme a analizar esos frasquitos, esos viales. Pasaron muchas cuestiones, 2 audiencias, terminan desestimando la causa, archivándola. Nadie quería investigar sobre este tema. El juez Luca Giancarelli se declara incompetente, diciendo que esto no era un problema, no pertenecía al fuero provincial, sino federal, que los responsables eran el Ministerio de Salud de la Nación, O sea, todos eran Poncio el INAME Pilatos. y el presidente Alberto Fernández. Se lavan las manos. Claro. Entonces, bueno, después de eso, conozco a la doctora Marcela Sangorrín, que trabajamos ambas en CONICET, y médicos, enfermeros, bioquímicos de los vacunatorios nos empiezan a hacer llegar los viales. Y ahí empezamos a analizarlos primero. Nosotros tenemos un microscopio de fluorescencia, primero empezamos observándolos ahí y a ver, lo primero que vimos son partículas fluorescentes en todas las marcas, en todos los viales a los que tuvimos acceso. En un microscopio de fluorescencia. En un microscopio de Y fluorescencia. además en un microscopio óptico se veían partículas, Siempre. siempre. Pero eso ocurre en casi todos los viales que se analizan, ¿no? Exactamente, que no deberían verse. Que no debieran verse porque supuestamente tiene que estar filtrado todo esto a 0,2 micrones para evitar Exactamente. que pasen bacterias u otras sustancias. O Exacto. sea, si se ve que hay algo que está mal hecho. Hay algo que está mal hecho. Ahora, no sabemos qué son esas partículas a través de un microscopio óptico. No podemos saberlo, pero sabemos que Pero sabemos que está mal. la farmacopea, tanto la de Estados Unidos como la argentina, como la europea, como cualquier farmacopea, a vos te da un límite de material particulado, que es lo que sería, Sí, sí, lo que claro, estamos hablando en lógico. este caso, donde vos no podés tener más de 600 partículas mayores a 25 micrómetros en el total de esa unidad. ¿Me explico? Y acá estábamos viendo partículas de hasta 1500 micrómetros y en una gota estábamos viendo O sea, un 10, micrómetro, 20 partículas. en 1000 micrómetros sería un milímetro. Exactamente. O sea, 1,5 milímetros de exactamente. tamaño. Por eso podías verla con el aumento de 10 Por eso se podía ver con el esos 40 aumentos. por. Ahora, no sabíamos qué era. Entonces ustedes, No sabíamos qué era y muchas de estas partículas florecían. Y como teníamos la base del doctor Pablo Campra, que él que podría dijo ser que había óxido de grafeno, ¿sí? Que detectó óxido. algunas partículas en algunos viales, sí, óxido de grafeno, que puede ser hidróxido, o óxido, sí, sí, puede sí, tener sí, sí, otros grupos funcionales. Entonces ahí, sobre esa base, justo teníamos el patrón, ¿sí? El estándar de óxido de grafeno puro, marca Sigma Aldrich, para comparar la fluorescencia. Entonces, pusimos una muestra del patrón de óxido de grafeno y el microscopio tiene 5 filtros, ¿sí? Con diferentes rangos de longitud de onda, y con esos 5 filtros, las partículas del óxido de grafeno veíamos que tenían la misma fluorescencia que las partículas que estaban en estos viales que de las coincidían, diferentes claro, marcas. que coincidían las partículas de óxido de grafeno, la longitud de onda el filtro que usaba para ver el óxido de grafeno, uno de esos 5 coincidía con el filtro que se usaba para ver. Los 5 filtros, los 5. si con el filtro 2 se veían verdes las partículas exacto. Bueno, está del bueno. óxido de grafeno, Sí, está bien. las partículas que encontrábamos fluorescentes Se veían en esos verdes. viales tenían, claro, se veían Bien. iguales. Entonces ahí llamamos a un escribano público para que certifique esto que estábamos viendo. ¿Y qué era lo importante? ¿Te acordás? En ese momento hablábamos, revisamos las fórmulas, Sí. me acuerdo que las revisamos juntos y dijimos, a ver, ¿el cloruro de sodio es fluorescente? No. No. ¿El manitol es fluorescente? Manitol, no. ¿Los ácidos nucleicos? No. Per Salvo se que no. per se no, salvo No. que le hagas un marcaje, ¿no? No. Los fosfolípidos. Entonces, nada de esos componentes declarados en las diferentes marcas Exactamente.
Poseían fluorescencia. Exactamente. No había nada que declarado que tendría que haber dado fluorescencia. Exacto. O sea, ya había dos cosas que estaban mal. Partículas De gran tamaño y gran cantidad. y partículas fluorescentes. Exacto. Entonces, Escribano público, sí, el escribano va al laboratorio, certifica que estábamos usando agujas estériles para tomar las muestras, jeringas estériles, certifica, digamos, cada vial con su lote y fecha de vencimiento y la marca, saca foto de todo, certifica todo, te pide el DNI, quién sos, todo, la dirección del lugar. Entonces nos arma un acta notarial, que con esa acta notarial después fuimos a la audiencia de Mar del Plata. sí. Y se presentó en varias denuncias y en varios lugares. Ahora, ya per se es increíble porque ya todo esto, sin seguir adelante, porque después se siguió adelante, Sí. y hay varias cosas más y más groseras, pero ya per se esto implicaría que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina tendría que secuestrar todos los viales existentes y empezar a hacer estudios Sí, que sí. verificaran o contrarrestaran lo que ustedes estaban viendo. Exacto, y no solo el ministerio, sino la empresa. Lo primero que hice yo cuando vi Bueno, la eso... empresa supongamos que no lo va a pero hacer porque no le interesa. lo que se hace en la pero- normalidad, ¿no? Es que cuando vos encontrás la unidad de un producto farmacéutico, una unidad que está en mal estado o que te generó un efecto adverso o una reacción alérgica, lo que fuera, vos das aviso al laboratorio elaborador y el laboratorio elaborador tiene que tomar una acción. En este caso yo, por ejemplo, a Pfizer le avisé, este lote y este lote, yo encontré esto y esto, y por favor explíquennos qué es lo que está pasando. Le escribo al departamento de garantía de calidad, que es el que se tiene que encargar de eso. Simplemente me contestaron, pasanos tu dirección, así buscamos los viales. Y esto no se hace así. Lo que ellos tienen que hacer es avisar a la autoridad sanitaria del país lo que estaba pasando y de ahí hacer un recall, sacar todas esas unidades del mercado y mínimamente hacer un análisis con personal del INAME presente de esos viales, de esos lotes, mínimamente. Nunca supimos cuántos lotes ingresaron a Argentina, el tamaño de los lotes, claro, cuántas unidades. El tipo de Esa información no lotes. está publicada en ningún lado. Bueno, y otra cosa, y Pfizer realiza, porque esto me da que menciona Pfizer, un experimento clínico en el hospital militar, bajo el cargo del Ministerio de Defensa, utilizando estas vacunas para probar, estas inoculaciones, para probar que podían ser utilizadas a nivel general. Ahora, cuando el Ministerio de Defensa interviene en un experimento clínico, lo que está haciendo es investigar un arma bacteriológica, porque toda experiencia clínica que va a ser utilizada en la población general tiene que estar bajo el cargo del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y nunca jamás puede estar bajo el Ministerio de Defensa. Esto es como que yo diga, el Instituto Fort Detrick de la Armada Norteamericana, especialista en armar armas biológicas, me dé la vacuna para que yo la utilice. Esta es el acta notarial. Sí, mira. Muestro una, pero tenemos cientos de imágenes. Después de esto, quisimos profundizar más y dijimos, bueno, vamos a hacerlo por microscopía electrónica de barrido, acoplada de DX, que era un microscopio que estaba en la Universidad de Río Negro, cerca nuestro, perteneciente al Sistema Nacional de Microscopía. Entonces sacamos un turno, le explicamos a nuestros colegas que queríamos analizar estas vacunas, lo que ya habíamos encontrado, fueron al microscopio de fluorescencia, previamente vieron qué es lo que estábamos buscando para focalizarnos ahí, y luego preparamos las muestras para el microscopio electrónico. Y ahí, cuando empezamos a analizar cada marca, empezamos a ver diferentes partículas con diferente morfología y con diferente composición. Este tipo de microscopía te permite ver
por supuesto, un mayor aumento, ¿sí? Te permite además medir también las partículas y ver la composición que hay en cada zona de esa partícula. Entonces, por ejemplo, esto está en Pfizer, ¿sí? Suponemos que es una cinta de óxido de grafeno, porque si lo comparás contra bibliografía, ¿sí? Se ve de la misma manera. Y aparte también pusimos el patrón para verlo en el microscopio electrónico. Esto es una partícula también que estaba en Pfizer, que tiene una cantidad de elementos químicos no declarados, ¿sí? Eso es importante. Claro, que no podíamos creerlo. Todo esto que se ve acá se ve mucho dentro de la de Pfizer, que son como unas esponjitas, que tampoco se entiende bien qué es, pero que está ahí. Puede ser hidrogel o aerogel. O sea, hay muchas cosas que todavía no tenemos claro. Nosotros en total encontramos con la doctora Marcela Sangorrín 10 elementos químicos no declarados en las fórmulas. Titanio, silicio, cobre, manganeso, cesio, Claro, y que son, hierro. Y que son tóxicos. Algunos de ellos son muy tóxicos, otros no tanto. Otros no tanto, pero no es que esto está suelto en la solución, sino que está formando, por ejemplo, esto que nosotros le llamamos como unos pulpos, parecieran ser con patitas. Sí. Esto contiene aluminio y cobre, además de carbono y oxígeno, ¿sí? Esto está en AstraZeneca. AstraZeneca está llena de estas partículas. Por ejemplo, esto tiene 300 micrómetros por 70 micrómetros. Y esto que parece como una lámina, todas las partículas estas de AstraZeneca tienen carbono, oxígeno y cobre. No sabemos cómo están unidos esos elementos, solo podés saber la composición. Solo podés saber qué elementos. ¿Qué elementos hay? Acá lo mismo, AstraZeneca, este mismo que se le denomina pañuelo, como un pañuelo, carbono, oxígeno y cobre. Esto es CanSino, cristaliza totalmente diferente. Esto sería así. Esto es visto con un menor aumento, la de CanSino, ¿sí? Que parece, está descrito en la bibliografía como... Isomar. No, Parece. no me acuerdo ahora, perdón, filomicelas, pero está descrito dentro de lo que es la nanotecnología. Y si lo ves con un mayor aumento, parecen estructurales, ¿no? Hueco, esto es hueco y contiene principalmente, además de carbono, aluminio. Cuando eso no está declarado. No, nada de esto está declarado. Y esto lo ves con el Eso microscopio es el óptico punto. también. Con el microscopio óptico ves como si fueran redondeles que se van formando. Y CanSino siempre, todos los viales que pude ver y que vio, por ejemplo, el doctor Dignani, vio más de 60 viales, todas las de CanSino cristalizan de esa forma. Esto está dentro de Cobilosinofar, que parece como un acordeón, ¿no? Que en los nuevos materiales denominados MSEM también se describe esta morfología, y esto también tiene aluminio. Es decir, no es que el aluminio está libre, suelto. No, está asociado. Está dentro de una partícula. En una estructura. Entonces nos focalizamos en las partículas extrañas que estábamos viendo acá adentro. Esto es el fondo. Acá esto se ve como si fuera un huevo que eclosionó, y esto que realmente no sabemos qué es, una morfología muy rara, pero también contiene aluminio. O sea, esto es lo que están inyectando en la gente. Esto es lo que están inyectando. Es lo que están inyectando en los niños. Esto es lo que están inyectando en los niños. Y si bien nosotras encontramos 10 elementos químicos no declarados, haciendo la revisión de todos los estudios por CEN-EDX realizados en el mundo, por investigadores independientes, sí. En total ya se detectaron en diferentes viales, diferentes marcas, 24 elementos químicos no declarados. 24. ¿Cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica?
196, 100, no llega a 200. no, 104, Entonces, 115, 116. 24 elementos químicos como el polonio, el bismuto, el vanadio, que no forman parte de las biomoléculas, que no forman parte de los excipientes y que no forman parte de los principios activos de la industria farmacéutica. No es común. Podés encontrar flúor, sí, pero no era el caso este. Pero además, o sea, ya per se esto es absolutamente disruptivo. Ya per se esto habla de una acción criminal, y quiero ser claro, por parte de los responsables que dieron el permiso para inocular esto a la población. Pero además, en lo que ellos dicen que tienen esto, que ellos admiten que figura en los recibos de Pfizer o de Moderna, están estos famosos elementos transgénicos, o sea, que codifican para producir en nuestro organismo. Ellos admiten que meten algo para producir en nuestro organismo, que es la famosa proteína Spike. Exacto. La proteína Spike, según lo que ellos dicen también, se asocia a una proteína que es la enzima convertidora de angiotensina 2 y la bloquea. Esta proteína es la principal responsable de mantener el equilibrio más importante que existe en cada individuo para la vida, que es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? Una molécula que se llama angiotensina 2 a otra molécula que se llama angiotensina 1,7. La angiotensina 2 produce aumento de inflamación, aumento de coagulación, produce interfiere en el sistema inmunológico, retención de líquido, retención de sodio. Y la angiotensina 1,7 hace todo lo contrario. La vida, si nos entendemos como emergentes de la naturaleza, es este equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, que va hacia un lado y va hacia otro. A veces necesitamos estar tensos, pero después tenemos que relajarnos. A veces, si nos cortamos, necesitamos poner coagulación, pero los coágulos no pueden formarse todo el tiempo porque nos van a bloquear la circulación sanguínea. Y así sucesivamente. Acá nos están diciendo, nos están colocando algo que nos va a producir en nuestro sistema, ellos lo dicen, que nos va a producir en nuestro sistema una sustancia que además hay trabajos que hablan de que esto está presente durante varios meses, una sustancia que va a bloquear el pasaje de la angiotensina 2 a la 1,7, o sea que va a haber inflamación, retención de líquidos, retención de sodio, coagulación, etcétera, etcétera. Y que se podría asociar tranquilamente a muchas de las reacciones adversas que estamos observando. Llámese miocarditis, llámese vasculitis, llámese muerte súbita, ACV. Llámese ACV, todo eso. Es como si yo les dijera a todos ustedes, mira, te voy a inyectar una sustancia, una vacuna en tu cuerpo que va a producir veneno de serpiente venenosa en tu cuerpo para que tu cuerpo produzca anticuerpos por si alguna vez te pica o te muerde una serpiente venenosa. Y vos me vas a decir, pero me estás tratando de tonta. Si ya me va a producir el veneno en mi cuerpo, ¿por qué voy a tener? Entonces, acá hay una incoherencia absoluta sobre esto, ¿no? Y además, cuando uno analiza estos elementos transgénicos, encuentra que tiene una secuencia promotora que es una secuencia promotora que supuestamente se saca de un virus de los monos, que es el SB40, de una partícula denominada SB40, que está asociada y que se utiliza a nivel experimental para producir sustancias cuando se hacen experimentos biológicos, en cultivos, no en seres vivos,
y que está asociada a la producción de cáncer, o sea, de células neoplásicas. De inhibidor actúa sobre una proteína del ATP53 que es fundamental para inducir la apoptosis, la muerte celular. Esto es lo que nos están colocando en los cuerpos cuando nos inyectan esta sustancia. Y esto está claramente descrito cuando está admitido. Si esto es lo que colocan o no, si esto está presente o no, y está presente otras cosas, así per se no lo podemos decir, pero en principio está admitido y hay trabajos de muchos lados que definen que, por ejemplo, la proteína Spike o la secuela, así como se llama, está presente. Entonces, esto más lo que más todo lo que vos mostraste, vamos encontrando, es inadmisible desde todo punto de vista. Y vos también analizaste viales y quisiste amplificar el ARN mensajero de la Spike y no... Yo analicé 3 viales, es un número muy bajo, sí. Esto tengo que tener claro, sí, sí. No es científico sacar una conclusión de esto, una conclusión definitiva de esto, y le coloqué un sistema para amplificar parte de la proteína Spike, y no encontré en estos viales la proteína Spike. En estos 3 viales. En estos 3 al menos no estaba. No estaba. Al menos pero no quiere decir que no existan, porque no quiere decir que no esté en ninguno, no. Pero en estos 3 no estaba. No estaba. También es importante. O sea, es importante en el sentido de que nos están metiendo cualquier cosa. O sea, puede ser que sea un lote donde no estaban, puede ser que el ARN no haya sido mantenido adecuadamente en estos viales cuando llegó a mis manos, puede ser que yo no haya hecho bien la amplificación, puedo haberme equivocado, pero esto amerita mínimamente hacer un estudio científico, claro, estadísticamente significativo, sí. Donde analicemos no menos de 1000, 2000 viales y busquemos la proteína Spike en esto. Creo que el punto final de todo esto, independientemente de qué es lo que tenga exactamente qué es lo que tenga, es que todo esto es inadmisible inocularlo en personas. Y si estamos haciendo inoculación de personas de estas sustancias, estamos cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y con esto quiero decir que todos los organismos de derechos humanos de nuestros países deben inmiscuirse en forma obligatoria para investigar esto. Porque estos son crímenes imprescriptibles de lesa humanidad al más puro estilo de los crímenes juzgados en Nuremberg y realizados en otros lugares. Cuando no hay un compromiso de estos organismos, y desde acá quiero llamar a todos los organismos de derechos humanos a que se inmiscuyan, y no son ausentes de lo que pasa porque han tenido el acceso a toda la documentación, la de ella, la que di yo, etcétera, etcétera, se inmiscuyan en denunciar esto, porque si no también van a ser cómplices de estos crímenes de lesa humanidad, contradiciendo todo lo que vienen diciendo que se hagan. Y nuestras compañeras y compañeros, que hoy ya no están y que pelearon por un mundo diferente y que cayeron en las distintas cosas, son los que no podemos ofender no comprometiéndose en la denuncia de estos crímenes de lesa humanidad. Porque por esto lucharon, pelearon, murieron, fueron secuestrados y tirados al mar, o a Río de la Plata si quieren. Perdón, pero no puedo menos que... Yo siento que no podemos dejarnos nunca más que nos dividan. No podemos dejar que nos dividan nunca más. Con ningún tema, con ningún objetivo. Para mí eso es lo más importante. Pro aborto, antiaborto, pro vida, antivacuna, pro vacuna. No, nunca más. Porque... la conciencia que nos tiene que bajar a todos es la conciencia de la libertad, el dejar de obedecer. ¿Por qué no avanza ninguna denuncia?
Hemos realizado no sé cuántas denuncias, perdí la cuenta. La última que tengo acá, que tenemos en las manos, que fuimos a la Fiscalía en el día de ayer, la 12096/2023, donde denunciamos a Gastón Morán, que es el encargado de liberar en este momento los lotes de estas vacunas contra COVID-19, y no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque son todos obedientes. Porque ninguno levanta la voz y dice, a ver, voy a investigar qué está diciendo esta gente. O a ver qué me pusieron a mí, a mi hijo, a mi padre, a mi hermana, a mis amigos, amigas. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa con esa indiferencia? Entonces no podemos ser nunca más indiferentes, dejar que nos dividan, perder nuestra libertad y seguir dependiendo de estos seres que nos vienen a imponer con el derecho positivo, con sus leyes, nos vienen a imponer un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la vida. No era eso. Eso no era la vida eso. La vida era conectar. Eso es la vida, conectar con la naturaleza. Eso quiero dejarles a mis hijos. Que tengan criterio, que nadie venga a imponerles lo que tienen que decir y lo que tienen que pensar y lo que tienen que sentir. Eso para mí no puede ir más. Y ahí es donde me pongo firme y no puedo dejar de levantar la voz. Y se los tengo que decir al juez, al fiscal, al quien tenga que ser. Y también tenemos que dejar de depender de todos ellos, de que ellos nos vengan a dar una respuesta también. Pero ahora estamos en un proceso de cambio, ahora estamos en ese intermedio. Ahora estamos ahí. Pero el mensaje es el amor, no hay, yo creo, no hay sí, otro. Que el mensaje que uno puede dar y que debemos dar es la búsqueda de espiritualidad, la búsqueda que somos entes sociales, desde aquellos viejos tiempos que bajamos de los árboles, en donde si no nos juntábamos entre todos, no podíamos comer, no podíamos vivir. El mensaje es la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de la empatía. Es lo único que nos va a permitir... La real, no la que nos baja George Soros. No, la real. La empatía por el otro. El que no podemos estar bien en un país donde tenemos 1.500.000 niños muriéndose de hambre, un país que puede producir alimentos para 300 millones de habitantes y que hemos permitido que lleguemos hasta esto. El mensaje es tomar conciencia de la realidad. No podemos estar bien en un país que está contaminado, que está envenenado los alimentos, que las mineras nos roban. El mensaje es empezar a entender que estamos siendo colonizados y que tenemos que luchar por nuestra verdadera independencia. Pero eso solo se logra buscando al otro, estando con el otro, y que la vida misma y la salud, que no es el tratamiento de las enfermedades, la salud es la no enfermedad, tiene que ver con mirar al otro, encontrar al otro, abrazarnos, obviamente, y evitar todas estas contaminaciones que tenemos. Ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar y que bueno, no podemos ceder ante esto ni bajar los brazos. Y en esto estamos. Tenemos las herramientas.